Excelente. ¿Comenzamos? Supongo que sí, ¿verdad? Bueno, pues muy buenas noches tengan ustedes el día de hoy. Sí, vamos a comenzar con nuestra sesión de esta ocasión. Y bueno, presento lo siguiente. En la ciudad de San Luis Potosí, el día 4 de agosto del 2021, siendo las 8:05, da inicio a la 140ª asamblea del Colegio de Psicólogos y Profesionales de la Salud Mental de San Luis AC. La ponencia, la importancia de fomentar la resiliencia en personas con adicción en proceso de recuperación, impartida por el maestro psicólogo José Gabriel Navarro Menchaca, ¿sí? Quien tiene la siguiente formación: egresado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, de la Facultad de Psicología de la Licenciatura en Psicología, maestría en Psicología por la Universidad de Guadalajara, perdón, maestría en Formación en Terapia Familiar por el Instituto Universitario del Centro de México, especialidad en adicciones por la Universidad Autónoma Nacional de México, formación como consejero en adicciones en hogares Claret Medellín, en Colombia, certificado Consejo Nacional de Normalización y certificación de competencias laborales, estándar de competencias en impartición de cursos de formación de capital humano de manera presencial grupal, estándar de competencia en prestación de servicio de orientación para integración familiar a nivel preventivo, estándar de competencias en evaluación de competencia de candidatos con base a estándares de competencia, estándar de competencia en consejería en adicciones, 3 años de trabajo en la clínica psiquiátrica Dr. Everardo Neumann Peña. Actualmente tiene 20 años laborando para el Instituto Temazcali, dedicado a la prevención y rehabilitación de adicciones, áreas de prevención y rehabilitación. Maestro Gabriel Menchaca, bienvenido a su colegio. Muchas gracias por su ponencia. Muchas gracias, buenas tardes, noches a todos. Es un honor para mí estar participando con ustedes. Por ahí les decía, hubo una invitación y a la cual accedí rápidamente, no me defendí mucho, sobre todo porque la participación activa en este tipo de foros, de eventos, creo que de alguna manera sumamos el esfuerzo que realizan en diferentes partes del mundo, de México, de nuestra población aquí en San Luis Potosí, lo cual para mí es un gusto estar participando con ustedes. En algún momento me habían invitado a participar sobre todo como psicólogo activo en el colegio. Sin embargo, por alguna razón, en aquella ocasión no pude integrarme. Sin embargo, creo que es la oportunidad. Quiero mencionarles y sobre todo esperar que pasen los 3 minutos de ansiedad y de angustia que me pegan cada vez que hago este tipo de presentaciones. Ya van 1:30 y me queda la mitad. Hablar de adicciones es hablar de una situación social compleja en la cual de cierta manera a veces creemos que las personas que nos dedicamos a esto estamos a veces solos. Sin embargo, creo que en la medida en que se va involucrando más personas, más instituciones, las mismas familias que tienen personas o individuos con adicciones dentro de casa, esto no nos hace sentirnos acompañados. En lo personal, más que yo les decía a los miembros del colegio, más que enseñar,
yo les quiero compartir porque yo no soy docente, ¿de acuerdo? Esa va a ser mi defensa en esta sesión. Pero a través del tiempo, el bagaje profesional me ha llevado mucho a ir entendiendo de cierta manera y también irme respondiendo muchas preguntas que en el proceso de formación se fueron dando, ¿sí? Donde de pronto preguntaba por qué las personas se drogan y por qué a través de estar drogadas cometen una serie de actos indebidos, lo cual hasta cierto punto creo que no es lo más adecuado, y preguntarnos qué es lo que pasa dentro de esa cabeza, qué es lo que está sucediendo para que la persona se comporte de tal o cual manera, por qué las personas piensan, cuáles son los procesos cerebrales que hacen que una persona tenga ideas, que crezca, que vaya avanzando a lo largo de la vida y sobre todo de que se vaya desarrollando. Entonces, eran muchísimas preguntas que de cierta manera a lo largo de estos 20 años me he ido contestando desde la parte científica, otras veces desde la parte empírica a través de personas consumidoras, de personas que tienen por ahí algún tipo de adicción. Me ha tocado ver, por ejemplo, muchísimos casos en los cuales clínicamente podemos decir, y de hecho en un inicio fue algo que un tanto traumatizante cuando les voy a comentar brevemente. Cuando en algún momento piden apoyo en la clínica psiquiátrica para personas con los pacientes, los usuarios de ahí. Y entonces muchos de mis compañeros a lo mejor ya sabían cómo estaba la situación ahí en la clínica psiquiátrica. Sin embargo, de pronto por alguna razón levanté la mano, a lo mejor ni siquiera me di cuenta de lo que estaba haciendo, pero ya estaba ahí ya enlistado. Cuando yo llego a la clínica psiquiátrica, yo todavía estaba en proceso de formación y créanme que de cierta manera era como un reto el checar por dentro la clínica psiquiátrica si era verdad lo que muchas veces se veía en diferentes contextos, donde decían que los maltrataban, donde decían que les daban shocks eléctricos y donde un montonal de mitos. Parte de ellos sí era cierto, pero de una manera científica. Lo que nunca me esperé era ver de cierta manera el trato entre el personal. Creo que eso fue lo más complicado que pude vivir. Más el trato entre el mismo personal. Sin embargo, creo que salí vivo de ahí y de cierta manera se me quitó el miedo a tratar pacientes con alguna enfermedad mental grave. Bueno, ya pasaron los 3 minutos, entonces ahora sí iniciamos. Gracias por escucharme, esa era mi catarsis. Bien, cuando hablamos de resiliencia, bueno, en esta sesión lo que pretendo es, de cierta manera, promover y conocer el trabajo en personas con adicción. Yo no sé, por alguna razón, cuando iniciamos en la formación, muchas veces nos preguntan de inicio, oye, ¿y por qué elegiste esta carrera? Y muchas veces, yo creo la mayoría de los que me tocó escuchar en esa ocasión, decían es que yo quiero ayudar a las personas. Pero con el paso del tiempo nos vamos a dar cuenta que en parte tenemos razón, pero es como para esconder que vamos buscando encontrarnos a nosotros mismos, ¿sí? Vamos buscando como resolver parte de la conflictiva que tenemos a nivel social y sobre todo a nivel familiar y más adentro a nivel individual, ¿sí?
Creo que en ese sentido se fue dando de manera paulatina hasta el día de hoy. Creo que al menos me conozco un poco más y sabemos del potencial que tenemos y también de las limitaciones. Yo esto lo comparto de esta manera, sobre todo porque me ha tocado tratar tantos pacientes con adicción y tantas familias que tienen usuarios o familia con adicción, donde de pronto dicen, es que yo no sé qué hacer, es que yo no sé qué pasó en mi vida, es que yo no sé qué hice mal para que mi familia cayera en este tipo de cosas. Y a lo mejor podemos darle muchas interpretaciones, podemos hablar como parte de un trastorno por uso de sustancias, que hay muchísimos factores que van a condicionar este tipo de problemática social. Sin embargo, si nos quedamos nada más ahí, de cierta manera, favorecemos el que haya una recuperación, pero muchas veces nada más como desde la parte teórica. Y aquí algo que si nos damos cuenta, requerimos de manos, de material humano, de recursos hospitalarios, de una serie de implementos que a veces el Estado no va a dar, ¿sí? Por ello le apostamos mucho, yo lo veo desde la parte preventiva el día de hoy, estar aquí con ustedes, donde les comento que una herramienta, un arma importantísima, tiene que ver con la resiliencia, ¿sí? Si bien es cierto, podemos decir a nivel social es que son personas que se están matando, sí, de alguna forma sí, porque es un factor de riesgo bien importante para lastimarse. Sin embargo, algo que me ha tocado investigar, que me ha tocado descubrir, es que de cierta manera están parando, deteniendo o amortiguando la muerte, ¿sí? A lo mejor no es la parte más sana, pero es algo que podemos darle una connotación positiva y sobre todo poder leer ese tipo de lenguaje que ellos están proporcionando a través del consumo de drogas, ¿sí? Mucho me ha tocado compartir con grupos en la calle o con grupos que están cautivos en centros de recuperación, en los que de pronto la familia puede decir es que se juntaba con personas que no eran sus amigos porque le daban droga. Sí, es su punto de vista. Yo lo que me ha tocado en algunas investigaciones con grupos así, chavos, pandillas, de preguntarles directamente qué es lo que sucede o qué era lo que los motivaba de cierta manera a participar ahí, y buscaban afecto, buscaban comprensión, buscaban compañía, buscaban quien no los juzgara y quien de alguna manera les proporcionara esa mano sin saber que en esa mano iba un poquito de droga, ¿sí? Que de alguna manera les ayudaba, entre comillas, a amortiguar todo el dolor y el sufrimiento que traían ahí con ellos, ¿sí? Y entonces, este tipo de situaciones, este tipo de lectura, sobre todo de la conducta, a mí me ha ayudado a entenderlos y sobre todo a entrar directamente así en vivo y a todo color en su mundo. Créanme que me han proporcionado muchísima información y muchísimo conocimiento, lo cual cada uno de estas personas con adicción les agradezco, porque muchas veces más que la formación académica, entendemos más el sufrimiento humano, entendemos más todo lo que sucede y acontece con las personas, y sobre todo nos ayuda como a ir elaborando un antídoto para poder
brindarles algo de contención y que con el paso del tiempo, luego ellos se convierten le llamamos consejeros en adicciones. Me ha tocado ver, por ejemplo, y les voy a platicar breve, hace, yo creo, algunos 2 meses, llegó una chica que me tocó tratar cuando ella tendría como 17 años y por trastornos de conducta alimentaria, que es considerado una adicción. Y entonces, en aquel tiempo, la familia era internela, métala a la clínica psiquiátrica, deme la orden, una referencia para poder integrarla a la clínica psiquiátrica porque, pues está muy mal. Y entonces, en el trabajo que hacemos dentro de los procesos de tratamiento, algo que hablaba con ella era, pues sobre todo lo que hacía era validar la emoción que traía. Validar la emoción es sobre todo ayudarle a entender que está muy enojada, que está de cierta manera frustrada, de cierta manera triste y todos los estados emocionales negativos que pudiéramos ahorita eh, comentar y que en la medida en que vamos validando esas emociones, le van ayudando a sacar lo que trae, ¿sí? A mitigarlo de otra manera, le fomentamos que lo puede hablar en lugar de que vaya y coma o de que vaya y lo canalice de otra manera. Y les quiero comentar esto porque es una persona que nadie daba de su familia un peso por ella. Venía estigmatizada, venía como la ovejita negra de la familia. Y ya hace alrededor de unos 2 meses por ahí, llegó con una carta de pasante donde ella está como haciendo pasantía de la licenciatura en bueno, está estudiando para lo de trabajar con trastornos de conducta alimentaria. Y así varias personas, y entonces en ese sentido, quiero comentarles esto porque cuando empezamos a trabajar con ella, fomentamos mucho la resiliencia, de todo, descubrir toda la capacidad que tenía ella como ser humano, como persona, como estudiante, como familia y como integrante de una sociedad donde sí podía hacer las cosas, donde sí podía cambiar las cosas, donde las podía revertir de una manera favorable, no tanto a través de la agresión que le brindaba a su familia, de no comer o comer mucho o esconder la comida o vomitarles dentro de los utensilios de cocina. Créanme que era una situación un tanto difícil, sin embargo, creo que pudo ir modificando este tipo de cosas y son de los motivantes que tenemos para el día de hoy, de cierta manera, darle continuidad a esto, a este proceso de formación. Voy a iniciar con una introducción. De acuerdo a Ruther, en el 1979, existe una tendencia lamentable a centrarse en todo aquello que resulta sombrío, así como en los resultados negativos del desarrollo. La posibilidad de la prevención surge al aumentar el conocimiento y la comprensión de las razones por las cuales algunas personas no resultan dañadas por la deprivación. Muchas veces nos podemos preguntar por qué hay algunas personas que son más vulnerables que otras. Bueno, para eso estamos trabajando este día, ¿sí? Cuando hablamos de resiliencia, esto tiene como origen un vocablo que se origina en el latín
que es conocido como resilio, que significa volver atrás, volver de un salto, resaltar o rebotar, ¿sí? Esto se habla de que es relativamente nuevo y que se enfoca con mayor énfasis en las ciencias como la psicología, la pedagogía y la sociología, y esto explica cómo las personas se sobreponen a traumas, a estrés y riesgos en un momento determinado de su vida, y que de cierta manera, claramente este término fue adaptado a las ciencias sociales para caracterizar a los sujetos que, a pesar de haber nacido y vivir en situaciones de adversidad, se desarrollan psicológicamente sanos o exitosos, o de cierta manera pueden reconstruir de una forma un poco más sana su vida. Y todo esto es algo bien interesante porque, por ejemplo, vemos una serie de términos y una serie de personas que han estudiado todo este tipo de situaciones, de eventos. Una de ellas nos habla, Vanistenda, ¿sí? Nos dice que la capacidad de triunfar, de vivir, de desarrollarse de manera positiva y socialmente aceptable a pesar del estrés o de una adversidad que implica normalmente el grave riesgo de un resultado negativo, ¿sí? Milgram y Palti definen a los niños y niñas resilientes como aquellos que se enfrentan bien a pesar de los estresores ambientales a los que se ven sometidos en los años formativos de su vida, que sería como los primeros años. Osborne indica un concepto genérico que se refiere a la resiliencia como una amplia gama de factores de riesgo y los resultados de competencia que pueden ser producto de una conjunción entre factores ambientales, ¿sí? Entre factores sociales y sobre todo individuales. También encontramos otras participaciones de Rosset, Poletti y Bárbara Dobbs, donde habla de que el arte de la resiliencia es el arte de resurgir a la vida como el temperamento y con el temperamento y un tipo de habilidad cognitiva que tienen los niños cuando son muy pequeños. Ahorita vamos a explicar todo este tipo de situaciones. Espérenme, es que me fui mal. Otra vez, pero ya está aquí. Denme un minuto, es que se prolongó la ansiedad. Aquí va. También hablamos, ya para entrar así en materia, es la capacidad humana para asumir con flexibilidad situaciones límite y sobreponerse a ellas. Esto es un término que me gusta mucho. Además, también sabemos que en psicología nosotros le añadimos un poquito más al concepto y decimos que no solo gracias a ella somos capaces de afrontar crisis o situaciones que son de cierta manera traumáticas, sino que también podemos salir fortalecidos de ellas. Esto implica de cierta manera reestructurar recursos psicológicos, porque muchas veces tenemos que enfrentar cambios en el trayecto, ¿sí? Sobre todo buscando como en función de nuevas circunstancias y de nuestras necesidades. Entonces, cuando hablamos de personas resilientes, hablamos de que estas personas van un paso más allá, que utilizan situaciones para crecer y para desarrollar al máximo su potencial. Si nos damos cuenta, yo creo que en ese sentido todos tenemos un grado de ansiedad. Sin embargo, cuando la utilizamos a favor, esto nos ayuda como a enfrentar más cosas, ¿no?
algo que me ha tocado ver y lo ponía así como tal, para personas resilientes no existe una vida dura, sino momentos difíciles, ¿sí? Esto lo vemos, por ejemplo, en las presentaciones de exámenes o cuando de pronto te expones a la crítica, cuando a nosotros nos pasa en el área clínica, al menos aquí en la institución. De pronto es un trabajo que realizamos durante unos 2 meses y en esos 2 meses se va a resumir, se resume en una sesión de 1 hora y media. Cuando te expones ante todo el equipo clínico, cuando te expones de cierta manera a que revisen tu trabajo, pero créanme que es muy padre, sobre todo porque queremos conformar y de hecho conformamos un equipo en el cual tenemos una serie de códigos que lo que buscamos es hacerle ver a la persona no como fallas, como errores, sino más bien como áreas de oportunidad. ¿Sí? Todo esto lo hemos ido adquiriendo a lo largo del tiempo porque en las formaciones, en la formación de la carrera, me tocó compartir con muchos maestros que de cierta manera veían la falla, pero te la transformaban en un reto, ¿sí? Y creo que en ese sentido fue algo que al menos personalmente me ayudó muchísimo. Y cuando me toca tratar pacientes con adicción, donde de pronto regresan después de 2 semanas o 3 que se perdieron, regresan con una recaída, con una recidiva, regresan así como todos chiviadillos, ¿no? Como escondidos, como de cierta manera culposos. Y entonces aquí es donde le podemos dar una connotación positiva a las circunstancias. Esta connotación positiva tiene que ver con que tenemos que aprender de lo que fallamos, ¿sí? Y tenemos que reforzar todo lo que se hizo bien, porque en ese proceso, en todo lo que ellos llevaban, yo creo que 3/4 partes del proceso lo hicieron muy bien, ¿sí? Hubo algunas situaciones que nos puso vulnerables, hubo situaciones que de cierta manera nos puso en riesgo. A lo mejor no pudimos prever que había un riesgo potencial y de cierta manera eso nos puso en riesgo. ¿De acuerdo? Entonces, la resiliencia en términos académicos es como decían, existen como diferentes circunstancias que nos pueden llevar al límite y hacer que nos cuestionemos si tenemos la fuerza, la voluntad necesarias para continuar adelante. Y en este punto tenemos dos opciones. Una, el dejarnos vencer y sentir que hemos fracasado y vivir con ese pensamiento que nos puede castigar gran parte de la vida, o sobreponernos y salir fortalecidos. Esto es apostar por la resiliencia y de cierta manera asumimos el riesgo, ¿sí? ¿De qué se trata el riesgo? Bueno, pues es de que nos hagan ver las carencias de cierta manera, de que nos retroalimenten y nos digan dónde estuvo la falla, los que lo pudieron ver de afuera, y sobre todo aprender y trascenderlo. Yo creo que en ese sentido también implica un grado importante de humildad para poder asumirlo, para poder aprender de ello y sobre todo para poder, sobre todo como darle una connotación diferente, ¿no? Que nos pueda ayudar a resurgir de la problemática. A veces la vida nos pone a prueba y esto nos plantea situaciones que superan a veces las capacidades. Por ejemplo, actualmente podemos ver personas con enfermedades, con sufrimientos de un amigo, con una ruptura de pareja, con la muerte de un ser querido, la pérdida de un empleo, el cambio de residencia,
el fracaso de un sueño que anhelábamos, problemas económicos o una pandemia como el COVID-19, donde se ha llevado a muchísimas personas. Y creo que en ese sentido tenemos que redoblar esfuerzos y sobre todo también el darnos cuenta de que estamos vivos, de que estamos bien, pero hubo personas que se expusieron de más. Entonces, una persona resiliente tiene que ver no con que ande retando a los riesgos, sino más bien que aprenda de los propios riesgos a los que nos enfrentamos o de las personas que de alguna manera temeraria se han expuesto, ¿sí? Creo que la parte resiliente va por ahí. Eh, Hay investigaciones muy padres, muy interesantes en las cuales se ha trabajado con seres humanos vulnerables y en esos estudios nos hemos dado cuenta que existen mecanismos protectores para resistir y construir de manera positiva y revertir lo negativo. No la realidad, porque la realidad o la vida es algo dinámico que va transcurriendo minuto a minuto, no se detiene, sino más bien transformar la percepción que se tiene de la realidad. Y aquí yo les pongo una frase donde dice que no son las cosas lo que nos afecta, sino más bien cómo las interpretamos, ¿sí? ¿Qué pensamos de las cosas? Y en ese sentido, ahí mucho les digo a mis usuarios, a mis pacientes, se activa una vocecita interna que te dice, no vas a poder, no sabes, no eres capaz, no eres lo suficiente. Y creo que contra esas vocecitas tendríamos que estar trabajando, que darles de cierta manera una validación, porque en algún momento, por alguna razón están ahí, ¿sí? Tuvieron un sentido cuando a lo mejor estaban pequeños, cuando las ansiedades de los papás, los miedos de los papás, las angustias de los papás o los estados emocionales de los papás, que de cierta manera lo que pretendían era tener el control, pero no sabían la magnitud, no sabían que esas vocecitas internas de alguna manera pesimistas se iban a desarrollar, que también en la medida en que fuera creciendo su hijo, su hija, iban a perdurar a lo largo de la vida, ¿sí? Por ello, el trabajo con usuarios con adicción, a veces podríamos verlo como algo difícil, pero créanme, ya estando aquí adentro, no es tan difícil, al menos porque toda la teoría nos ha ayudado a entender, todos los usuarios que nos ha tocado atender y tratar, nos han ayudado a quitarnos de alguna manera el miedo y sobre todo de poder incidir en esas voces internas que ahí andan, que les hacen mucho ruido a las personas. ¿Sí? Perdón, maestro. Disculpe, ¿hacemos cambio de plataforma? ¿Sí? Les comento, queda un minuto, ¿sí? Y entonces les pido por favor, ¿sí? Que regresemos al mismo enlace en el cual nos conectamos para esta sesión, ¿sí? Entonces, concluimos esta sesión y damos inicio a la siguiente. Por favor. Gracias, maestro. Muy bien, continuamos. Ok. ¿Qué hacemos? A ver. Nos salimos, ¿verdad?